Cuando tú me llames yo iré, donde tú me guíes marcharé, llevaré tu nombre por doquier, hablaré de ti donde esté. Háblame, Señor, guíame, mi Dios, quiero ser testigo de tu amor. ¿Cómo estamos? Bien llenos, ¿verdad? Doblemente llenos, espiritualmente y materialmente. Todo el día, ¿verdad? Todo el día. Se ha hablado el día de hoy, hermanos, acerca de la ley. Y yo voy a tomar esto como ley. Dice de 6:30 a 8. ¿Está bien? No, hermanos. Únicamente vamos a utilizar el tiempo que el Señor disponga, hermanos, en este su siervo. Tomando en base que la Escritura dice que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Que si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio. ¿Por cuánto, hermanos? Por los siglos de los siglos. Y ese es mi deseo, hermanos, que en esta tarde salgamos edificados y que sea nuestro Dios el que hable a través de este siervo. Agradezco a nuestro hermano Enrique, hacía una petición para que únicamente se hable el mensaje de Dios y trataremos que así sea. Gracias a nuestros hermanos organizadores por tomarme en cuenta y darnos la oportunidad de compartir el mensaje. Quisiera también, hermanos, primeramente sabemos que las gracias sean dadas a nuestro Dios por este momento, pero quisiera también saber, hermanos, si entre nosotros hay algunos visitantes, hay personas que todavía no forman parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí habrá? Sí hay. Bueno, queremos decirle que Dios está contento. Dios se siente complacido con su presencia en esta tarde, porque la palabra de Dios fue escrita con el propósito de salvar a lo que se había perdido. Es el tema general que estaremos hablando, hermanos, en estas 3 noches o 3 tardes. Y en esta ocasión, hermanos, el texto base que se nos ha dado es Juan, que dice la Escritura, ustedes ya lo conocen, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Si bien es cierto, hermanos, la sociedad actual, la sociedad en que vivimos, está siendo persuadida por diversos anuncios que prometen satisfacer en 3 aspectos: deseos de saber más, deseos de tener más y deseos de ser más. Sin embargo, estas promesas son estériles, es decir, no tienen fruto, ya que el mundo nos ofrece tantas cosas que no puede cumplir con estas promesas. Jamás podrá satisfacer, como el hecho, hermanos, de que nosotros nos llenemos y nos saciemos del conocimiento de nuestro Dios. En el interior de cada uno de nosotros, en el interior de cada uno de nosotros, fíjense, hermanos y amigos, existe el deseo profundo de ser conocidos. ¿A quién no le gusta que digan, yo conozco a tal persona, o que lo conocen a usted? Tenemos el deseo profundo de ser conocidos, que nos conozca la gente. Pero también tenemos
otro deseo de conocer a alguien. Siempre habrá el deseo de conocer a otra persona. Pero una vez más, es más importante Dios y conocer a Dios. Y esto es de mucho más provecho, hermanos, y es de mucho más beneficio para usted y para mí. Por eso en esta ocasión, hermanos, estaremos estudiando el tema, la importancia de conocer a Dios. La importancia de conocer a Dios. Y créanme, hermanos, que aunque sea aparentemente un tema muy sencillo, el hecho de que le hayan asignado a este tema, hermanos, acerca de conocer a Dios, que le hayan antepuesto la importancia, el hecho de pensar, hermanos, qué cosa es importante, qué cosas, qué elementos podemos mencionar importantes. Porque es importante conocer a Dios. Quizá el hecho de delimitar con algunos aspectos, hermanos, el por qué es importante conocer a Dios, pero quiero que usted considere, hermanos, que por el tiempo solamente vamos a hablar algunos aspectos del por qué es importante conocer a Dios. Y antes de esto, hermanos, necesitamos tener los antecedentes. Necesitamos conocer también ejemplos bíblicos de personajes que conocieron a Dios, que buscaron el hecho de conocer a Dios. Y solamente quiero agarrar a un personaje que menciona la Escritura, hermanos, que menciona el Antiguo Testamento, un hombre que buscó conocer. Y sabemos que como resultado de esto trajo una gran bendición para él, trajo una gran bendición para el pueblo que gobernaba. Así que quizá usted ya esté pensando acerca de quién vamos a hablar. Vamos a hablar acerca de Josías. Voy a hacer un resumen rápido para no leer, hermanos, el texto bíblico que es abundante. Vamos a hacer rápidamente un resumen acerca de Josías. Dice la Escritura, hermanos, en segundo libro de Reyes, capítulo 22 y el capítulo 23. Usted también lo puede constatar en el segundo libro de Crónicas, capítulo 34 y capítulo 35. Ahí está el relato. Usted lo puede leer en su casa con más detenimiento, con más detalle. Solamente quiero yo mencionar el resumen, hermanos, acerca de la vida de Josías. Primeramente, tenemos que decir que fue un rey en Judá entre los años 640 y 609 antes de Cristo aproximadamente. No se sabe, es un rango. Pero sabemos que fue sucesor de Amón, que era su padre. Amón fue un rey, hermanos, que se conocía por haber sido un rey idólatra. Un rey que adoraba imágenes, mandaba hacer imágenes para adorarlas. Sabemos también, hermanos, que Amón gobernó durante 2 años antes de ser asesinado por sus siervos. Por tal motivo, Josías comenzó su reinado a los 8 años de edad. Y dice la Escritura que reinó por 31 años. La grandeza, hermanos, del reinado de Josías está en que buscaba conocer a Dios, que buscaba hacer lo recto delante de Dios. Dice también la Escritura, hermanos, que a los 8 años de su reinado, es decir, a los 16 años de este joven, de este rey, a los 16 años de su vida, comenzó a buscar al Dios de su padre, David. Fíjense, hermanos, lo interesante de esto. Él no conocía a Dios, sino que a través de David,
Él trató de buscar a Dios, él trató de conocer a Dios, pero necesitamos entender, hermanos, y comprender que es mejor una relación directa que el hecho de estar buscando que alguien más nos diga, ¿verdad? Como conocemos esa dinámica del teléfono descompuesto. Cuando lo vamos pasando de persona a persona, el mensaje llega, quizá no efectivo, quizá no llegue completamente a sus oídos como debería de llegar. Bueno, más adelante, a los 12 años de su reinado, según la Escritura, es decir, a los 20 años de edad de Josías, comenzó una purificación, derribando los lugares altos, derribando las imágenes fundidas a otros dioses, a dioses paganos. Todo esto en el área de Judá y en Jerusalén. Pero Josías todavía no conocía perfectamente a Dios. Luego dice la Escritura que a los 18 años de su reinado, 6 años de edad, un suceso inesperado llevó a este personaje a otra dirección y descubrió un libro que le trajeron ante él y se lo leyeron. Y ese libro, hermanos, el sumo sacerdote Hilcías lo había encontrado y se lo entregó al escriba Safán, quien a su vez se lo llevó al rey Josías, quien Safán se lo leyó a Josías, y Josías, al escuchar las palabras del libro, como lo menciona la Escritura, del libro de la ley, dice que al escuchar las palabras del libro, es decir, en el momento que conoció a Dios, dice que rasgó sus vestiduras. Y sabemos que el hecho de rasgar sus vestimentas es señal de arrepentimiento. Se humilló hasta las lágrimas delante de la presencia de Dios y mandó consultar a Jehová y recibió la promesa que esa destrucción que venía para Israel no sería durante su reinado. La lectura de este libro de la ley instó a Josías a impulsar la mayor reforma en la historia de Israel, donde al entender que no era o que no había dejado, o por el hecho de no haber dejado, o simplemente haber dejado de hacer lo malo, de ya no crear más imágenes, de derribar los altares y de otros dioses, sino que tenía que hacer algo más. No era el simple hecho de decir, bueno, ya no voy a edificar más monumentos, ya no voy a crear más imágenes, es más, las voy a destruir. No es el hecho únicamente de dejar de hacerlo, sino que había en él y en todo Israel, debían de hacer lo bueno delante de los ojos de Dios. Es decir, tenían que cumplir lo escrito en ese libro. Y es algo que ellos no habían hecho. Tan es así, hermanos, como dato importante, la Escritura nos dice que desde el tiempo en que los jueces gobernaban a Israel, y para ser más exacto, desde Samuel, no habían celebrado la Pascua. Fíjese desde qué tiempo. Desde Samuel, según el libro de Crónicas, dice que desde Samuel no se había celebrado la Pascua. Y Josías, hermanos, la celebra a sus 18 años de reinado, es decir, a sus 26 años de edad. Es por eso que a veces los jóvenes piensan que el Evangelio no es para ellos. Y aquí tenemos el claro ejemplo de que Dios y nuestro Señor Jesucristo hicieron el plan más maravilloso
y más hermoso, el plan de redención. En usted y en mí. No porque lo mereciéramos, no porque fuésemos los mejores, sino por su preciosa misericordia. Por eso los jóvenes, hermanos y amigos que nos acompañan, deben estar atentos a estas palabras, pues son palabras de Dios. Porque nuestro Señor Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y parte importante, hermanos, de esa salvación que Dios ofrece a través de nuestro Señor Jesucristo, incluye, hermanos, el deseo y la importancia de conocer a Dios. Hace unos momentos, platicando entre algunos hermanos, y específicamente con nuestro hermano Castro, decía que la iglesia ha ido evolucionando, pero no en un sentido positivo. Erróneamente se van adaptando costumbres extrabíblicas, costumbres que el mundo hace. Y le comentaba yo al hermano, dice, yo no sé por qué pasa esto. Y le decía yo al hermano, es porque falta el temor a Dios. Porque no hay respeto, hermanos, a las cosas de Dios. Porque las personas piensan y hacen las cosas ignorando el poder y la grandeza de Dios. ¿Será acaso porque no recibimos el castigo en este momento? Quizás sí. Por eso la Escritura, hermanos, con palabras de amor, con palabras llenas de misericordia, te hablan en esta mañana, en esta tarde. Qué hermosa y qué verdadera es la palabra de Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué? Os hará libres. A nadie que yo conozco le gusta estar en prisión. Pero muchas ocasiones, hermanos, estamos siendo prisioneros de Satanás. Satanás nos tiene enredados en sus maquinaciones, en los deseos. Es por eso que es importante, hermanos, que día con día conozcamos más a Dios. Quizá usted esté pensando en este momento, pues usted está diciendo que la Escritura dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Y cómo sé que esa es la verdad? Porque en este mundo en el que vivimos, la gente habla acerca de la verdad relativa, la verdad absoluta. Y yo no entiendo, hermano, ¿qué es eso? Yo no comprendo esos términos que el mundo utiliza. Si usted considera, hermanos, o amigo o amiga que nos visita, que en la Escritura es relativa, es decir, lo que para mí es verdad, quizá para usted no lo es. Déjeme decirle, hermanos y amigos, que no vamos a discutir por eso. Porque en todo caso, Dios con su verdad absoluta, es decir, con su verdad total, será quien nos instruya, será quien nos santifique, será quien nos juzgue, será quien nos haga libres. Entonces, ¿por qué es tan importante conocer a Dios, hermanos? Entonces, ¿por qué será tan importante que usted y yo conozcamos a Dios? Bueno, la primera razón, hermanos, es porque Dios será quien nos instruya en su verdad, en la única verdad que existe. Dios es un Dios que quiere darse a conocer, no como la humanidad piensa. No es que para conocer a Dios es algo muy difícil. Yo no voy a lograr conocer a Dios. Fíjense, hermanos, cuando estaba estudiando acerca de este tema, hay abundante información, hermanos.
Pero como dijo el hermano Julio, ¿qué cree? Esa es frase del hermano. Hay abundante información acerca de conocer a Dios. Y por ahí algún teólogo dijo que nosotros nunca vamos a llegar a conocer a Dios. Un teólogo, una persona que estudia a Dios. Y daba sus argumentos. Y quizá, hermanos, es cierto que no alcancemos a conocer completamente a Dios. 28, hermanos, nos habla que su entendimiento no hay quien lo alcance. Pero recuerden, hermanos y amigos, es cierto que Dios nos creó con una mente no como la mente de Él, hermanos. Y ponía un ejemplo hace un tiempo. Nuestra capacidad es como si trajéramos una USB, ¿verdad? Esas pequeñitas. ¿Cuál es la más grande ahorita? De 32, 128. Bueno, los jóvenes saben de esto, algunos muy apenas alcanzamos a entender. Y la capacidad de Dios, hermano, de su mente, no hay una medida. No la hay. Es decir, toda la información está en Él. Toda la verdad está en Él. Y el hecho, hermanos, de que nos haya dado a nosotros su voluntad, sus leyes, sus preceptos, son con la intención de que nosotros, con nuestro poco entendimiento, con nuestra poca capacidad, ¿qué? Obedezcamos. Pero muchas veces, hermanos, ni aun con las pocas cosas que Dios nos ha dicho, hermano, obedecemos. Dios, hermanos, es el que nos va a instruir en su verdad. Y eso nos llena de gozo, hermanos, el hecho de entender que el Dios Todopoderoso, el Creador del universo, el único y sabio Dios, nos permita conocerlo. Porque los científicos, hermanos, no están de acuerdo con la explicación que da nuestro Dios a través de la Escritura acerca de la creación. No les satisface. Pero la teoría que ellos utilizan o la explicación que el científico utiliza acerca de la gran explosión les satisface en gran manera. Pero ¿qué con el hecho, hermanos, de que usted ha visto en alguna ocasión alguna explosión? ¿Ha sido quizá testigo de alguna explosión fuerte? El tanque de gas, el tinaco, el calentador, ¿verdad? Les explota a algunas personas. Yo no he visto que de esa explosión salga una creación, ¿verdad? Se crea al hombre, se cree un animal, una planta de una explosión. Qué hermoso, hermanos, es que entender que Dios se quiere dar a conocer a usted y a mí, el creador de todas las cosas, el creador del universo, quiera darse a conocer. Y así, hermanos, sucedió en la historia de Josías. Recordemos que él estaba buscando derribar todas aquellas cosas, aquellas imágenes que estorbaban, porque él recordaba que su padre David había honrado y había buscado hacer lo recto delante de la presencia de Dios. Y por eso Josías, hermanos, estaba haciendo esto. Pero todavía no conocía a Dios directamente. Dios se dio a conocer a Josías, hermanos, ¿a través de qué? De un sueño, de una revelación. Hoy día queremos, no, es que si Dios me hablara y me dijera esto. No,
Fíjense, hermanos, en el tiempo de Josías, Dios se dio a conocer a este joven, a este hombre con un corazón puro y sincero, que estaba tratando de hacer la voluntad de Dios, de alguien que no conocía, pero que sabía que había gran importancia en él, porque era el creador de todas las cosas y estaba tratando de buscar hacer su voluntad. Y fíjense, hermanos, cómo Dios se da a conocer a Josías a través de la ley. Dice que habían encontrado aquel libro y se lo trajeron y se lo leyeron. ¿Por qué más, hermanos, será importante conocer a Dios? Porque Dios, hermanos, será quien nos santifique para su servicio. Solamente Dios, hermanos, es el que nos va a santificar para su servicio. Seguramente usted conoce a muchas personas que están tratando o están intentando santificarse por sus propias ideologías, en sus propias creencias. Fíjese, hace tiempo invitaba yo a una persona para con nosotros y dijo que no. Y luego le ofrecimos estudio en su casa y dijo que no. ¿Y sabe cuál fue la razón, hermanos, por qué no aceptó el estudio? ¿Por qué no decidió visitarnos en la congregación? Porque decía, es que yo soy muy pecador y ahorita estoy en un proceso de limpieza. Estoy en un proceso de purificación. ¿Usted cree que podría? ¿Qué dice la Escritura? Sin Dios, ¿qué podemos hacer? Nada podéis hacer. Y además la Escritura dice, el pasaje más conocido, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo. Y le decía, necesitas estar en Cristo para poder purificarte, santificarte. Muchas personas, hermanos, tratan por sus propias ideologías y creencias santificarse, pero no han conocido cuál es la manera correcta. Por tal motivo es importante conocer a Dios, porque Él será quien nos santifique. Y lo va a hacer con la finalidad de que nuestro servicio a Él. A veces estamos batallando tanto, pensando, imaginando, ideando, creando una adoración correcta, una adoración preciosa, una adoración vistosa delante de la presencia de Dios, cuando Dios ya lo diseñó, cuando ya lo dio a conocer a través de su palabra. La manera, hermanos, en que nosotros vamos a lograr esa santificación es a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y lo estará haciendo con la finalidad de que le honremos y le glorifiquemos de una manera correcta. Regresando un poco, hermanos, a la historia de Josías. Su reinado comienza con la purificación y santificación del templo. Hasta ese punto, hermanos, los esfuerzos del hombre no son suficientes si no va de la mano de Dios. No son suficientes para agradar a Dios. Es decir, hermanos, en otras palabras, no es suficiente para conocer a Dios el hecho de purificar, de limpiar, de romper aquellas imágenes. Quizá usted tenga alguna imagen en su casa y cuando llegue después de esta reunión, llegue y la rompa, la quiebre, la tire, se deshaga de ella. Pero eso no va a ser suficiente para conocer a Dios. Porque usted todavía necesita más instrucción bíblica.
Los esfuerzos de Josías, hermanos, fueron observados por Dios. No quiere decir que Dios no lo esté viendo. Dios está viendo su esfuerzo. Dios está viendo tu esfuerzo y tu deseo de santificarte. Dios está viendo que en esta ocasión tú has asistido a esta preciosa y hermosa actividad con el fin de conocerle. Y créeme que Dios lo está viendo. Dios ve tu deseo, pero recuerda, Él es el que logrará prepararte para su servicio. Él es el que lo va a lograr, el santificarte. ¿Por qué más es importante, hermanos, conocer a Dios? Porque Dios será quien nos juzgue con misericordia. Y parece ser esto algo contradictorio en el mundo en el que vivimos. La gente no quiere justicia que vaya de la mano ¿con qué? Con la misericordia. La sociedad actual quiere justicia. Justicia que dañe. Justicia castigadora. Justicia opresora. Justicia que humille. Pero es importante que usted, amigo, amiga, entienda y conozca que Dios será quien nos va a juzgar. Pero fíjese, hermano, con misericordia. Hay que recordar, hermanos, que este mundo está lleno de injusticias. El inocente muchas veces es castigado. El malvado en muchas de las ocasiones es premiado y colocado en puestos prominentes. Pero este no es el caso, hermanos, de los juicios divinos. Y en eso debemos de gozarnos. Son tantas, quizá nuestras faltas, nuestros errores, son tantas nuestras equivocaciones, pero Dios nos ve con su preciosa misericordia. Qué bendición entonces es conocer a Dios. Qué importante es que Él nos pagará conforme a nuestras acciones. ¿Seguros? Si nos pagara ahorita conforme a nuestras acciones, ¿en dónde estaríamos, hermanos? Si Dios en este momento te pagara conforme a tus acciones, ¿en dónde estarías? ¿Y en dónde estaría yo? Dijo alguien, en serios problemas. Estaríamos en serios problemas. Josías, hermanos, se dio cuenta de la peligrosa vida que estaba llevando. Josías se dio cuenta, hermanos, cuando conoció a Dios a través del libro, a través de la ley, cuando leyó y vio los preceptos y los estatutos de Dios. Y se dio cuenta, hermanos, que la vida que estaba llevando era una vida peligrosa. Cuando la palabra de Dios se reveló, fue tanta su angustia que rasgó sus ropas. Fíjense, hermanos, cuántas veces nosotros en el reconocimiento de nuestros pecados y de nuestras imperfecciones hemos hecho algo semejante. Y no solamente esto, sino que derramó sus lágrimas con tanta desesperación porque no había conocido a Dios.
Dios será, hermanos, el que nos juzgue, pero con su preciosa misericordia. En este momento, Dios te ve con ojos de misericordia. Sí, ve tus imperfecciones, está viendo tus faltas, tus yerros, tus equivocaciones, pero te ve con ojos de misericordia, con deseo de perdonarte, con amor. Porque nuestro Señor Jesucristo pagó el precio de nuestras imperfecciones. Es ahí, hermanos, la importancia de conocer a Dios. Por último, ¿por qué es importante, hermanos, conocer a Dios? Porque Dios será quien nos haga libres de ignorancia y de la muerte eterna. El conocimiento de Dios, hermanos, ¿qué hace? ¿Qué hace el conocimiento de Dios? Nos liberta de la ceguera espiritual. Comprendemos claramente que la intención no es suficiente. Josías tenía la intención de purificarse. Josías tenía la intención de hacer lo que su padre David había hecho, tratar de agradar a Dios. Y él trató también con intención de hacerlo. Pero conocemos, hermanos, que la intención no es suficiente. Entendemos que el deseo tampoco es suficiente. Entonces, ¿cómo puede Dios entonces hacernos libres de la ignorancia y de la muerte eterna? Si usted está diciendo que no es bueno, no solamente con la intención, no solamente con el deseo, bueno, hay que hacer como hizo Josías. ¿Qué hizo este personaje, hermano? Ojalá tenga la oportunidad, si no conoce esta historia, que al llegar a su casa la lea con detenimiento. Qué precioso corazón de hombre, que cuando conoce la verdad de Dios, conoce los preceptos de Dios y conoce su vida y su condición espiritual de perdición, de muerte. Fíjense lo que hace. Hace las más grandes reformas. Hace pacto con Dios y hace pacto con el pueblo. Fíjense la responsabilidad tan grande que tenía este hombre. No solamente estaba hablando acerca de su salvación, sino que estaba también hablando acerca de la salvación del pueblo. Y es algo que a veces nosotros no pensamos y no meditamos. ¿Amamos las almas perdidas, hermanos? ¿Amaremos las almas perdidas? Como lo hizo Josías. Fíjense, hermano, cómo hizo. Llamó a los ancianos, llamó a los sacerdotes y los trajo y los reunió y los juntó con todo el pueblo. ¿Y qué hizo? Les leyó la ley de Dios, los preceptos de Dios, los estatutos de Dios, y les dijo en la condición en que se encontraban. Todo con el único fin y con el único propósito de que hicieran un pacto de no adorar más a esos dioses paganos y que adoraran únicamente al verdadero Dios. ¿Cómo entonces nosotros, hermanos, a usted amigo, amiga, cómo puede usted hacerse libre de esa ignorancia y de esa muerte espiritual en la cual usted se encuentra? Porque la Escritura dice, por cuanto todos pecaron
están destituidos de la gloria de Dios. Porque vuestro pecado ha hecho división ¿entre quién? Entre Dios y el hombre. Si usted no está en Cristo Jesús, se encuentra perdido. Se encuentra en ceguera espiritual. Se encuentra en una condición de perdición. Pero recuerde, nuestro Señor Jesucristo vino a salvar y a buscar ¿a quién? A lo que se había perdido. ¿Cómo puede hacernos libres, hermanos? ¿Cómo se puede hacer libre de la ignorancia y de la muerte eterna? Primeramente, escuchando sus preceptos, como lo hizo Josías. Escuchando sus preceptos, sus mandamientos. Usted ya ha escuchado la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, verso 17, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No solamente necesita escuchar, sino que necesita creer. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No solamente se necesita creer, sino que esto, hermanos, el hecho de creer que la palabra de Dios es viva y es eficaz, lo va a llevar a usted al arrepentimiento. El hecho de reconocer sus errores y sus imperfecciones. Hechos capítulo 3, verso 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Pero no solamente debe de arrepentirse, debe de confesar públicamente que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mateo capítulo 10, verso 32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y por último, necesita usted ser bautizada o bautizado para el perdón de sus pecados, para ser añadido a la iglesia y para recibir el don del Espíritu Santo. Hechos capítulo 22, verso 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. ¿Será que en esta tarde haya una alma preciosa que reconociendo sus errores, que reconociendo la imperfección, que reconociendo su condición, desee ponerse a cuentas con Dios, desea aceptar esa salvación que es dada a través de nuestro Señor Jesucristo? Y de esta manera seguir conociendo a Dios, porque es importante, hermanos, conocer a Dios, porque de ello depende nuestra salvación. Vamos a estar puestos en pie, vamos a entonar un canto de invitación para que motive a aquella persona que esté pensando en el arrepentimiento, que esté pensando acerca de formar parte del pueblo de Dios. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día oportuno. Recuerde que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Llevaré tu nombre por doquier. Hablaré de ti donde esté. Háblame, Señor, guíame, mi Dios. Quiero ser testigo de tu amor. Hazme proclamar solo tu verdad, exaltar tu nombre al predicar.
Háblame, Señor, guíame, mi Dios. Quiero ser testigo de tu amor. Hazme proclamar solo tu verdad, exaltar tu nombre al predicar.